Bienvenidos a la costa ecuatoriana. Y arrancamos un capítulo diferente acá en donde dormimos hoy. Nos vinimos a la playa ecuatoriana, a la costa. ¿Dónde estamos, Patronushka? Llegamos a Mompiche, amigos, una playa que nos habían recomendado un montón. Sí, pueblito de pescadores. Queremos contarle que igual el recibimiento fue medio accidentado. Le vamos a dejar a continuación que se nos pinchó la primera rueda después de casi 3 años viajando. Sí, increíble. Nunca habíamos pinchado un neumático. Llegando a Mompiche se nos pinchó una. Y también nos quedamos encajados, pero de esto, amigos, no es filmación. No, nos quedamos encajados, ni bien llegamos a la playa, pero salimos rápido con la gente de acá que nos ayudó un montón, así que muchísimas gracias por eso. Todo el proceso de cambiar, nunca habíamos cambiado la rueda de la pituca, se nos cayó el gato porque lo habíamos dejado arriba de unos tacos y bueno, tenemos que llevar ahora a hacer alineación y balanceo, un par de cosas, se dobló medio como una parte del disco, pero está todo bien, o sea, pudimos andar y todo. Agradecimiento especial a nuestra amiga loca La Luna que estuvo ahí firme como rueda de estatua como siempre. Cañón. Pero bueno, ya estamos renovando energías, miren dónde estamos en este paraíso con esta agua hermosa. Solos, aparte. Solo, increíble. La temperatura está a 10 puntos también y el agua es súper linda, transparente, con un hermoso color. Así que así arrancamos esta etapa costa ecuatoriana. Vamos a disfrutar de la costa ecuatoriana, que era el único lugar que nos faltaba venir, ir a conocer la costa, así que empezamos con Mompiche y esto continúa. Y ahora que se nubló un poquito, vamos a salir a hacer un mirador. Metimos playita y ahora Caminar. vamos a meter una caminatita. El calor que viene haciendo, amigos, acá es terrible. Estábamos muy desacostumbrados. Creo que el último calor así fuerte lo agarramos en Brasil. Siento que también es re diferente, acá es mucho más húmedo. Pero bueno, estamos llevando bien. Y ya estamos llegando al cementerio. Miren cómo se ve. Estamos del otro lado, justo enfrente, lo que es la localidad de ahí de Mompiche, que está por allá. Y estamos bajando porque no encontramos el mirador. En realidad había uno como al costado, pero bueno, tenía los pastos largos y todo, así que vinimos acá hasta el cementerio, dimos una vuelta y ya estamos bajando. Vamos a respetar el descanso de acá de las personas del lugar. Y bueno, vamos a ver si, porque habíamos traído matecitos, vamos a ver si tomamos unos matecitos en la parte de abajo y en la playita. Y queríamos mostrarle dónde estamos frenando. Acá estamos en un camping, vinimos después de bastante tiempo que no nos quedábamos, patrona, en alguno. Estamos acá cerquita de la playa. Fue la última vez. No, ¿ustedes se acuerdan? ¿La gente se acuerda del otro lado? Busco. Puede ser. ¿Puede ser? Ahí está el pichurín, el meloncho. Acá está la rueda que se nos pinchó, que mañana tenemos que ir a hacer toda la gestión. La ropa colgada. Ahí está la rochu, la ropa colgada que lavamos. Acá hay unos amigos que también son viajeros, que también están administrando este camping. Allá está, bueno, tiene baños, tiene duchita, tiene un par de cosas. Y ahí, gente, literalmente, ahí está el mar. Después de ir a conocer la playita, de hacer alguna caminatita, ahora nos vamos a ir a el centro de este bello pueblo que es chiquitito. Estuvimos viendo cuando llegamos. Se llega directamente desde la playa, caminando ahí, costeando el mar. Hay que calcular un poco la marea porque sube. Sí. Mira, hoy yo vine hace un ratito y estaba la playa, una replaya y ya se está yendo. Vamos a ir a descubrir entonces la costa y Mompiche con su centro. Y esto era lo que les decíamos, miren dónde está el agua ahora. Nosotros cuando nos metimos estábamos por allá. Ahí, estaba todo, ahí todavía se podía caminar como hasta por ahí. Qué bello que está el día.
y lo que es esta playita hermosísima. Y como ya se habrán dado cuenta, Mompiche es un pueblo pesquero. Acá tenemos varios botecitos, como este por ejemplo. Y allá hay otros en el agua. Y ahora hicimos una paradita para comer algo, teníamos un hambre tremendo, así que nos vinimos a un restaurancito que está acá cerca de la calle principal. Tenemos que llenar la panza para poder seguir caminando. Vamos a probar los mariscos acá de Mompiche. Llegaron los platitos. Muchísimas gracias. Vamos a degustar. Miren, este es el de Rochu, que es un encocado. Encocado. Sí, acá te pedimos unos filetes. Uy. Pescado, arroz, patacones, un poco de ensaladita ahí, esta salsita, así que vamos a comer algo rico. Muy. Panza llena, corazón contento, hemos comido espectacular. Miren lo que era ese plato. No, de 10, la verdad nos atendieron también súper amables. Sí. Riquísimo, abundante, nos comimos un heladito de postre y nos vinimos a ver el atardecer. El atardecer, así que completito todo. Quería contarles que los platos nos salieron, esos platos, $8 cada uno. Estábamos ahí al costado de la playa, o sea, re cerquita. Y el camping, que no les dijimos, vale $5 por persona al día, que también le queríamos aprovechar para tirar ese dato. Vamos a hacer el cierre volviendo de a poquito para el camping. Mañana seguiremos con las aventuras, porque esto, como siempre, continúa. Tenemos mucho por hacer todavía acá en Ecuador. Así que la costa ecuatoriana que recién llegamos. Y nos está sorprendiendo, pero mal, pero viene siendo divino. Así que los dejo con una toma espectacular de este atardecer mágico. Y nos fuimos del camping, amigos. Vamos a recorrer 2 playitas más que están por acá cerca. El día de hoy va a ser conocer esos 2 lugares acá, muy cerquita también de Mompiche y del camping donde estábamos, con este día que está totalmente despejado. Y acá vamos a dejar la camio, acá en este estacionamiento que te sale $2. Ahí están todas las medias que estuvimos lavando que no se secaron todavía. Y estamos acá en este estacionamiento como que vamos a cruzar a la isla Portete, que nos recomendaron varias personas acá en Mompiche. Venís hasta el final del camino, está de mano derecha el estacionamiento y te cruzan en lancha, que creo que cuesta algo de 0,50 centavos de cruz, así que en un ratito se lo vamos a terminar de confirmar, pero bueno, vamos a aprovechar este día soleado. En el camino está la Playa Negra también, pero nos frenamos porque es para ingresar caminando y nosotros no queríamos dejar los vehículos en la ruta. Vamos a saltearla y vamos a venirnos directo acá a Isla Portete. Y arrancamos el cruce. Ahí está la Patro en el Meloncho, la Rochu con las Perris. Estamos haciendo el cruce para la isla de Portete, que está allá enfrente, miren. El costo es 50 centavos de dólar por persona. Nos vamos a ir para el lado de enfrente a descubrir otra de las playitas de la costa ecuatoriana. Y acabamos de llegar a la isla de Portete. Hicimos el cruce de ¿cuánto? 2 minutos. Largo el viaje. Cositas de Isla Dumén en Brasil, que acá les voy a dejar el capítulo cuando estuvimos con la patrona y el Meloncho. Y acá llegamos a una parte como turística, que hay sombrillas, que estuvimos averiguando, valen 2 por 5 así. También hay para hacer kayak, ahí miren. Ahí vemos un poco de turismo, a pesar de que estamos viendo a mitad de semana. Acá hay como unas construcciones típicas de acá de la costa. Y bueno, nosotros vamos a ir a caminar un poco más para allá, por el tema de los perris, para estar más tranquilos. Miren qué lindas las palmeras. Y allá atrás hay casas también. Muy lindo, todo muy rústico, poco desarrollado, que eso está bueno.
bien mantener todo el entorno natural. Y la playa es gigante. Miren qué tamaño esta playa. Y encontramos esa chocita, vamos a ver si nos podemos poner ahí. Y nos metimos a esta casita. Sí, tiene tronco, miren, tienen tronco acá para sentarse, tienen todo, así que está cubierto del sol a full. Llegó la Rocho y las Perry, están todo el meloncho ya haciendo algún pozo por ahí. Bueno, a ver que probar el agua. Vamos a ver cómo está. Tocará el chapuzón. Y así estamos en la chocita, acá están las Perris, mirando que Ro se fue a meter, acá estamos con el mat. Tomando unos matezulis. Qué paraíso Hermoso. El meloncho, ay, te quedó blanquito el agua, se me pegó unos chapuzones saltando olas, nadando. La verdad, excelente decisión venir a Isla Portete. Y después de la playita estamos volviendo. Disfrutamos espectacular, así que vamos a cruzar. Nos va a llevar Pedro acá. El tipo nos va a llevar. ¡Grande Pedro! Vamos a cruzar ahí el retorno para la Pituca y vamos a continuar el viaje recorriendo las costas de Guadalajara. Ay, está muy cansado este bebé. Con este atardecer nos recibe Cojimies. Es como que hasta ahí está todo hermoso. Pero ¿qué pasó? Seguimos accidentados. Accidente. ¿Qué pasó? Se nos salió esta manguera de la bomba. Por el movimiento. Por el movimiento se nos salió, es como que se aflojó la abrazadera y se empezó a inundar todo adentro de la Pituca. En un momento le digo, Gordi, escucho agua, me doy vuelta, está todo inundado. Pero no pudimos mostrar abrimos nada, la puerta. No pudimos filmar, gente. No, en esos momentos uno sale de la desesperación, no pudimos filmar, abrimos la puerta lateral de la cama y empezó a caer todo agua. Terrible. Ahora nos vamos a poner a terminar esto, todos sacamos, miren lo que es esto. Changuitas. Limpiamos un poco la baulera. Esto pasa porque uno se mueve. Y sí. Estamos frenados en Quito, no nos pasaba nada. Todo junto, pero viste cómo es esto. Estamos en este estacionamiento que nos atendió Roque, ahí en ese puestito de ahí enfrente, y nos vamos a quedar acá y la noche nos cuesta $3, así que bueno, miren lo que es ese atardecer igual. Si faltaba algo como premio por todo lo que padecimos, ya terminamos de ordenar toda la baulera, todo. La patrona se mandó unas pisitas caseritas que ahí vamos a empezar a comer, así que vamos a cerrar. Y agradecemos a la patrona que se puso la 10. Bien, patrón, ahí saludo, mirá. Bien, patrón. Él ya está preparado para comer. Y bueno, mañana nos encontramos. Y estamos arrancando este día acá en Cojimies. Les voy a mostrar un poco el lugar antes de seguir viaje, porque vamos a seguir. Fue una paradita ahí media técnica. Acá tienen mejor la perspectiva para que vean. Ahí está el melón. Es vago, siempre haciendo alguna. Hola, pichirín. Y de este lado tenemos como toda una parte turística. Allá está el cartel de Cojimies. Y esta parte tiene por ese lado todo como restaurantes. Y acá ahí tienen como una especie de sector de carpas. Y mientras recorro esta bella playa, es un buen momento para recordarte que si vas a hacer un viaje tenés que ser como nosotros y viajar asegurado por Go Assistance, que nos acompaña desde hace más de 2 años y medio, gente. Nosotros vamos muy tranquilos porque sabemos que cualquier cosa que nos puede pasar de salud estamos cubiertos. Qué mejor saber que uno tiene esa garantía. El tema salud no es joda, como saben, así que nunca es mal momento para recordarlo. Nosotros ahora que estamos moviéndonos mucho, estamos haciendo muchas cosas de aventura y todo, Go Assistance, como sabe, todos los meses tienen unas promos espectaculares, así que aprovechenla. Si además ponen nuestro código al momento de hacer la compra, tienen un 10% off adicional a esas promos, así que les termina saliendo una bicoca, una ganga. ¡Una ganga! Viajen tranquilos, viajen asegurados, viajen con Go Assistance. Nos vamos a seguir conociendo a lugarazos acá de las playitas ecuatorianas. Vamos a ver dónde terminamos hoy. Ah, importante, no les dije, tenemos que llevar la camioneta a hacer la alineación y balanceo, emparchar las ruedas, estuvimos pintando también un poco. Y esas son cosas que hay que hacer, de mantenimiento, ya de tanto tiempo que hace que estamos.
Y ahora sí, matecitos en ruta y nos vamos a arreglar el lío de la rueda. Estamos yendo al Tecnicentro del Colorado, que el chico nos atendió de Mil Amores, ahí en Pedernales. Es mismo apellido que yo. Le dije, seremos primos lejanos, capaz. ¿Qué estuvo pasando con nuestras familias? Nosotros antes de venir a Cojimí pasamos por ahí, averiguamos y nos vinimos para acá y ahora vamos para allá, descansaditos, fin de semana, con las energías renovadas. Y como le habíamos dicho, acá estamos en Tecnicentro del Colorado. Vamos a hacerle los mismos correspondientes a la pituca. Y ya estuvimos haciéndole toda la revisación. Está todo en orden, así que podemos circular. Nos falta la alineación. Y ahí están las personas que nos ayudaron. Gracias por todo, José. Gracias por todo. Que vaya bien, año, hermano. Agradecido de verdad por todo lo que hicieron, de verdad. Listo. Saludos ahí a toda la familia. Gracias. Muchísimas gracias, que tengan bonita tarde. Chao Mariano, gracias por todo. Chao. Gracias, nos vemos. Ahí salimos, bueno, estoy solo porque la patrona se fue con la rueda al supermercado. Vamos a ir en búsqueda. Ya está, por fin, gente, tenemos la ruedita arreglada, todo listo para hacer kilómetros en la Pitucarda. Y llegamos a San Lorenzo. Miren qué hermosura. Estamos literalmente estacionados enfrente de la playita. Es un pueblo también pesquero. Miren lo que son ese cerrito que hay allá. Parece como un morro. Hay un faro por ahí. Acá estamos, llegó la Rochu. Llegamos nosotros. Vamos a ir a meternos un chapuzón porque la verdad que está caluroso la cosa. Vamos a ir a tirarnos al agua. Otro lugarcito que desbloqueamos acá en la costa ecuatoriana. ¡Comenzamos! Asadito de domingo. Sí, señor. Miren lo que es esto. Con esta vista maravillosa estamos en San Lorenzo, como les mostrábamos ayer. Día espléndido. No hay una nube. Nada. Así que, patrona, tenemos parrillita por acá. Nos prestó la Rochu. Miren lo que es esa parrilla espectacular con brasero, con todo. Algo que para compartir con la Rochu también. Sí, las Perry. Claramente. Y este escenario, estamos solos acá en esta parte. Divino. Y bueno, vamos a ver qué comemos. Tenemos ahí unos choris, tenemos un pedacito de carne, saben que nos gusta hacer esto. Estamos tratando de mantener el ritual dominguero que hacíamos con nuestras familias y todo. En honor a ellos, asadito. Un poco la argentinidad. Un poco de la argentinidad al palo. Y ahí está tomando forma el asadito. Tenemos un pedacito de carne acá. Y acá están los choris, que están saliendo esos choris. Se me está champeando. Y miren esta vista. Y ahora sumamos unas papitas para acompañar. Salió la primera tanda, patrona. Y continuamos la ruta.
descubriendo más paisajes hermosos acá en la costa ecuatoriana. Nosotros, patrón, vamos a hacer el cierre de este capítulo. Sí, estas primeras impresiones de la costa ecuatoriana. Muchos de los ecuatorianos, cuando contábamos que nos veníamos para acá, nos decían: tengan cuidado, está peligroso. Sí. La verdad que nosotros, y remarco esto, es nuestra experiencia hasta ahora, hasta este momento, viene siendo espectacular. Sí. Si tienen ganas de venir, yo les aconsejo que vengan, que hagan esa experiencia para sacar sus propias conclusiones. Obviamente que uno anda con más cuidado que en otros lados. Le prestamos mucha más atención a Overlander, a la aplicación. Hablamos mucho con muchos lugareños para que nos digan a ver cómo está la cosa, pero no hemos tenido ningún problema. Y también nos vienen recibiendo también de 10 la gente, es un Sí. placer. En eso no cambió esta zona de Ecuador. Como todo Y Ecuador. Olvídate, es así, todo Ecuador es así. Y nos estamos yendo a nuevos lugares que se van a tener que esperar el próximo capítulo. Se vienen unas perlitas de la costa. Se vienen unas perlitas de la costa, pero ¿qué tienen que hacer, amor? Tienen que suscribirse, darle like y dejarnos un comentario para seguir formando parte de esta aventura, para enterarse de los capítulos nuevos, de cómo sigue, porque También. como saben, estamos yendo rumbo a norte y todavía queda un montón de desafíos, de aventura, de cosas en esta vida viajera. Así que, como siempre les decimos, nos vemos en el próximo capítulo de Donde Dormimos Hoy.